Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana. Este espacio de absoluta libertad de expresión, de debate y de reflexión de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos un tema muy doloroso para el país, la agresión de la que ha hecho objeto el gobierno a los mineros de Cananea, los últimos acontecimientos, sus consecuencias. Hemos titulado al programa Cananea, la historia se repite, porque uno de los prolegómenos antecedentes de la Revolución Mexicana fue precisamente la entrada del ejército en la mina de Cananea en 1906. También los incidentes en Río Blanco, Veracruz. Esta es la parte obrera de la Revolución Mexicana que, andando el tiempo, las demandas enarboladas y las reivindicaciones se convierte en el artículo 123 de la Constitución. Voy a presentar en primer término al diputado Miguel Pompa Corella. Él es diputado federal del PRI y es el presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a los Problemas Surgidos por los Conflictos Mineros en el país. Él es originario de Nogales y conoce extraordinariamente la realidad de esa región. Ha participado en debates en el canal del Congreso, donde debo decir ha estado particularmente incisivo y valiente. Miguel, ¿cómo está la situación en el momento actual? ¿Qué ha pasado? Antes que nada, muchas gracias por tenernos por acá, don Porfirio. Decirle, bueno, hace más de una semana tomó el gobierno federal la mina y prácticamente tomaron por asalto más de, no tenemos una cifra exacta, pero se habla de más de 2,000 elementos federales que tomaron y desalojaron a los trabajadores. ¿Y con qué pretexto o razón la tomó? El argumento que da Javier Lozano, que lo dijo públicamente, el secretario del Trabajo, así es, argumenta que era debido a la integración de varias averiguaciones previas al interior del mineral, situación que los hechos desmienten, porque no solamente tomaron la mina, también agredieron gentes en las calles, en los propios domicilios de estos trabajadores. Se argumentó en aquel entonces por el propio secretario del Trabajo que ni siquiera iban armados. Nosotros ya lo desmentimos categóricamente con fotografías, no solamente de los elementos armados, sino de los casquillos percutidos en este asalto a Cananea. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, hemos visto a lo largo de este conflicto, don Porfirio, cómo la Secretaría del Trabajo, lejos de ser un interlocutor o ese árbitro que tanta falta hace en este tipo de conflictos, ha fungido más bien Lozano como el portavoz o el representante legal de esta empresa, del Grupo México, y obviamente queda muy claro el interés que tiene el gobierno federal de favorecer a esta empresa, mandando contra los derechos de los trabajadores. Sí, no solamente en contra de los derechos, humanos, pisoteando incluso su propia dignidad, porque fueron perseguidos, atacados y heridos muchos de estos trabajadores, menores de edad y personas de la tercera edad, todavía están convalecientes y a pesar de ello siguen sosteniendo que no hubo ni un solo herido. Nos están mintiendo al país. ¿Y cuál es la reacción de la población de Cananea frente a eso? Bueno, en este momento se encuentra dividida, hay que reconocerlo, porque posterior a este domingo, lunes en la madrugada, llega Lozano por primera vez en todo este conflicto, se para en Sonora. Ya que le limpiaron con el ejército, ¿no? Bueno, es una forma de decir que limpiaron, porque después de la visita de Lozano hubo otro enfrentamiento, pero bueno, el lunes se presenta con el gobernador, otra vez haciendo su papel de portavoz de la empresa, anunciando inversiones millonarias, 50 y tantos mil millones de pesos, en carretera de 4 carriles, en cines, en espacios deportivos, en hospitales. Nunca en este manejo de cifras que se dio se habla de que se va a invertir en la propia seguridad o en la higiene, en las condiciones de trabajo de la mina, o en favor de los trabajadores, o en favor de la ecología que está tan seriamente dañada por esta mina ahí en Sonora. Precisamente en Cananea surge el río Sonora y está siendo seriamente contaminado. Y tampoco son inversiones multimillonarias. Entonces, parte de la comunidad de Cananea, en este hartazgo de un conflicto que lleva ya casi 3 años, dice, bueno, obviamente lo que queremos es trabajo, lo que queremos es inversión, y eso ha minado un poco el apoyo que se tenía, que es lo que se persigue.
Pero también existe la otra parte que sigue con ese apoyo incondicional a los trabajadores de la mina, y usted ahorita hacía referencia, la historia se repite, esto se ha vivido en Cananea una y otra vez, porque no se ha atacado el fondo del asunto. El fondo, vamos a ir a ese tema. Muchas gracias, Miguel. Quiero presentar, ya estuvo en otro programa nuestro, al licenciado Carlos de Bueno. Él es maestro en Sociología por la Universidad Iberoamericana, es especialista en Derecho del Trabajo, es muy reputado abogado litigante y ha sido abogado del sindicato minero. ¿Cuál es la situación jurídica? ¿Qué fundamento tiene el gobierno para cometer estos atracos? Bueno, agradezco también la invitación, Porfirio, es un honor estar aquí. La situación jurídica, es tan amplio el conflicto que esto surge, digamos, en esta etapa desde febrero de 2006, que no podría yo hacer un planteamiento. Entonces es el centenario. Sí, de 1906 a 2006, cuidado. Claro, en ese entonces hablamos de que eran los 100 años de Cananea, pero en ese entonces el conflicto no estaba tan enfocado a Cananea, sino en contra del sindicato minero, pero ya era muy claro que Grupo México estaba atrás de ello, porque cuando le dan esta especie de golpe de estado sindical a Napoleón Gómez Urrutia y quiere la Secretaría de Trabajo poner a un líder a modo, Elías Morales, le quitan la toma de nota a Napoleón, luego la vamos a recuperar, pero más de un año después a través de juicio de amparo, pero bueno, ya desde entonces está muy claro, porque además Elías Morales... Ahora, había un estado de huelga. La huelga está ya después, esto es en 2006, la huelga se da ya en 2007 con el gobierno de Felipe Calderón. Ya en este gobierno. El conflicto empieza con Fox, pero la huelga está ya con Calderón. Y es evidente que la Secretaría del Trabajo pone a disposición de la empresa toda la fuerza del Estado. Hay que recordar que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje es un apéndice de la Secretaría del Trabajo. Desgraciadamente. Hay que recordar que al presidente de la Junta Federal lo nombra presidente de la República, no tiene nada que ver con el Poder Judicial. Y a lo largo de la huelga, en 3 ocasiones declaran inexistente la huelga, mismas ocasiones en que ganamos los amparos y los recursos de revisión para que se declare existente. Y en la última ocasión que la huelga se declara existente, pues al día siguiente la empresa, al día siguiente, estoy hablando textualmente. ¿Cuándo fue el último conflicto de huelga? Bueno, la huelga, insisto, estalla en julio de 2007. Y no ha cesado. Y no ha cesado, va a cumplir. Pero si subsiste la huelga, subsiste la relación de trabajo. Aquí lo que plantean es precisamente, se inventan un concepto que no es sostenible de ninguna manera, que hubo fuerza mayor, consistente en que estaban deterioradas las instalaciones, a partir de una inspección de la Secretaría de Economía, en donde ni siquiera entra a la empresa, como ellos mismos lo reconocen, los propios inspectores dicen, no podemos entrar a la empresa porque hay la guardia de los trabajadores en huelga. Y entonces la empresa les da fotografías y reportes que la propia empresa elabora. Tú no puedes dar por cancelada fui secretario del Trabajo, una relación colectiva del trabajo en estado de huelga. Yo lo comparo, una comparación mulata del divorcio, ¿no? Tú sigues casado mientras no se fue el divorcio. Estás en pleito, puede durar 3 años el pleito, pero tú estás casado. Bueno, hasta que no se acaba el pleito, no se puede definir la situación civil. Y sin embargo nos negaron el amparo, un juez de distrito, y luego un tribunal colegiado de circuito ratificó esa negativa del amparo, en lo que fue una vergonzosa actuación del Poder Judicial de la Federación. Pero se acaban de quitar responsabilidad a los que son responsables de las muertes de los niños en Sonora. Así es, y nada más para concluir esta idea, el viernes 4, sin avisarle a nadie, la Junta saca un acuerdo donde dice que aquel laudo que dio por terminadas las relaciones de trabajo, también dio por terminada la huelga, lo cual además ni siquiera lo dice el laudo. Entonces, esto en un acuerdito, así, firmado por el presidente de la Junta y sus 2 representantes a modo, dan por terminada la huelga, sin haber citado a las partes ni nada. Esto sale exactamente el mismo día que la Secretaría de Gobernación manda aquel oficio para que entre el Ejército a tomar las instalaciones, o la Policía Federal, claro, a tomar las instalaciones por una causa aparentemente distinta, que era la realización de diligencias ministeriales. Coincidentemente se dan las dos cosas el mismo día. Todos los agentes de la autoridad están coludidos para un fin ilegal. Quiero presentar, antes de que termine el primer capítulo, a don Alfonso Bouzas Ortiz. Él es licenciado en Derecho también, maestro en Sociología,
tiene un doctorado en Derecho Social y tiene como líneas de investigación fundamentalmente el de sindicalismo, legislación laboral y su relación incluso con la globalización, que tiene que ver con esto, por cierto. Es autor de varios libros. ¿Qué está en el fondo de todo esto? Este deseo desmedido de apoyar a una empresa nacional, pero con vínculos transnacionales. En la reunión que tuvimos recientemente parlamentaria con los norteamericanos, algunos legisladores mexicanos estuvieron insistiendo en el tema de los aranceles de la industria del cobre. No hay aquí una reproducción de lo que ocurría en la época del porfiriato. Allá era empresa extranjera, ahora es empresa pseudo mexicana, pero es asociada al gobierno para traer divisas a México sin reparar, sin mirar a quién van a parar esas divisas, ese dinero que ingresa en el país. Bueno, Porfirio, mira, primeramente te agradezco la invitación. Yo creo que hay que tener algunos datos a la mano. Cananea es el 70% de la producción de cobre. Así es. Y eso ya nos Del habla... país. Sí. ¿Y México qué número de producción de cobre tiene en el mundo? Un lugar muy significativo, dentro de los más importantes productores de cobre. Segunda cuestión, el conflicto con los mineros, el conflicto con el sindicato minero, empieza desde el gobierno de Zedillo. Y hay toda una determinación de... ¿Pero es un problema laboral o es un problema político? Yo creo que es un problema político. En esencia, lo que este gobierno neoliberal, y por eso me voy hasta el momento de Tiene que ver con el neoliberalismo. Exacto. No es de su simpatía un sindicato que tiene la fortaleza, la tradición, la importancia que el sindicato minero tiene en México. Y desde el gobierno de Zedillo es evidente que lo que se pretende es desmantelar la dirección, punto. Gústenos o no nos guste, la dirección es la dirección que los trabajadores determinaron darse. Y que han sido un freno para el abuso de las empresas y para mantener las condiciones de vida. Luego hablamos de esa empresa a la que conozco bien. Y esa empresa, precisamente como tú lo decías, tiene vínculos internacionales muy importantes. Es transnacional prácticamente. Los Grupo México, los Larrea... ¿Tiene socios extranjeros importantes? No, creo que como socios no, pero como empresa sí está en el tejido global. Y bueno, no gusta una representación de trabajadores, del perfil, de las características, de la cultura que el sindicato minero y los mineros tienen y lo que representan en nuestro país. Tú decías, estamos festejando el centenario de la Revolución Mexicana, sí, pero yo también diría, a lo mejor el festejo es de Porfirio Díaz, y no de la Revolución Mexicana. No de ningún otro Porfirio. Estamos en el centenario del porfiriato. Estamos en el festejo del centenario del porfiriato. En vez de los desfiles. Que recupera Mátalos en caliente. Sí. Esa es la triste historia. Nos están llamando a un segundo bloque. Creo que ya hemos definido los términos generales del problema. Vamos a profundizar en los siguientes bloques.